Continuamos con la unidad 2, correspondiente al movimiento de partículas cargadas individuales expuestas a campos eléctricos y magnéticos. En la última clase analizábamos el comportamiento que tiene una partícula cargada cuando está expuesta al campo magnético de la Tierra. Sabemos que la Tierra tiene un campo magnético donde el polo norte magnético está en el polo sur geográfico y el polo sur magnético está en el polo norte geográfico. Las líneas de campo magnético salen o vienen del polo sur geográfico hacia el polo norte geográfico. Por eso decimos que las brújulas apuntan hacia el norte geográfico, ¿verdad? Porque la línea de campo apunta siempre hacia el norte geográfico. Entonces, como hay líneas de campo alrededor de la superficie terrestre y también dentro, la partícula va a experimentar su movimiento helicoidal. Ese movimiento helicoidal va a depender, como hemos visto, de la intensidad del campo magnético. Sabemos que el campo magnético es más intenso en la zona de los polos, porque las líneas de campo se juntan mucho más. Aquí lo podemos ver. Entonces esperaríamos que la frecuencia de giro de la partícula cambie conforme se acerque a los polos, sea el polo norte o el polo sur. Entonces, lo que sabemos es que hace su movimiento de hélice alrededor de la línea de campo, pasa por el ecuador y viaja hacia el sur. Lo que vamos a demostrar a lo largo de lo que resta de esta unidad es que la partícula cargada rebota al llegar a los polos. Entonces llega al polo sur geográfico, va a rebotar, se devuelve, llega al polo norte, rebota de nuevo y se devuelve. Entonces va a estar experimentando un movimiento de rebote entre el polo norte geográfico y el polo sur geográfico. Y vamos a ver por qué. Pero además de experimentar ese movimiento de rebote, tiene el movimiento de hélice. Y resulta que consecuencia del efecto de la curvatura que tiene la línea de campo y de que existe un gradiente de campo, vamos a tener una velocidad deriva. Y entonces recordemos que la dirección de esa velocidad deriva está dada por el vector radio de curvatura cruz campo. Entonces, si nosotros dibujamos el vector radio de curvatura desde el centro de la Tierra hasta la línea de campo, y si dibujamos el vector campo magnético en este punto, que iría hacia el norte geográfico, entonces esto que acabo de dibujar aquí es el vector campo magnético y esto que dibujé aquí es el vector radio de curvatura. Entonces, si ustedes hacen RC cruz B con su mano derecha, RC cruz B, les queda el dedo gordo apuntando. Voy a tratar de dibujarlo. Quedaría apuntando como para acá. RC cruz B. Entonces, vemos que eso es consecuencia de la deriva de curvatura, es decir, de que la línea de campo alrededor de la Tierra es curva y a la vez que existe un gradiente de campo, porque acabo de mencionarles que el campo es más intenso cuando me acerco a los polos. Entonces, yo tendría aquí un vector nabla B, que apuntaría hacia donde el campo es más intenso, que es los polos.
la presencia de ese gradiente de campo y la presencia de la curvatura lleva a este efecto deriva. Y la partícula lo que termina haciendo es yéndose alrededor de la Tierra. Entonces viaja alrededor de la Tierra. Claro, las partículas positivas viajan en un sentido, en este caso representado en este sentido, y las partículas negativas, puesto que aquí está la carga, tendrían una velocidad de deriva en dirección contraria, que se representa aquí con este vector verde. Entonces, consecuencia de esa curvatura de la línea de campo y consecuencia de que también hay un gradiente de campo, vamos a tener las partículas dando vueltas alrededor de la Tierra, las positivas en un sentido y las negativas en otro sentido. Eso es muy importante tenerlo presente. Y al final podemos ver que hay una combinación de tres movimientos armónicos. Por un lado, el movimiento armónico de giro formando la hélice. Por otro lado, el movimiento armónico de rebote entre el polo norte y el polo sur, que lo vamos a analizar con más cuidado en las siguientes diapositivas. Y por otro lado, el movimiento armónico alrededor de la Tierra. Entonces son tres movimientos armónicos que se combinan en el caso de el efecto de las líneas de campo de la Tierra en las partículas cargadas. Y aquí insisto en eso. Observen, tengo el polo norte, tengo el polo sur geográfico. Los electrones giran en un sentido, los iones giran en otro sentido, hacen la hélice, se van hacia el polo norte, rebotan, se devuelven hacia el polo sur, rebotan y ahí están. Pero además de eso, consecuencia de la deriva por la curvatura y el gradiente de campo, se van yendo hacia el lado. Conforme van subiendo hacia el polo norte, se están ya desviando, llegan al polo norte a una cierta altura y se devuelven, pero consecuencia que hay una velocidad de deriva hacia el lado, se devuelven desplazados. Y eso es lo que logramos ver aquí. Una partícula que salga del polo sur y que vaya hacia el polo norte, se va a estar desviando. Voy a representar esto con un vector. Se va a estar desviando para acá. Entonces, conforme ella va llegando a o buscando el polo norte geográfico, hay una velocidad que lo está empujando para acá. Cuando sale del polo norte para ir hacia el polo sur, de nuevo la misma velocidad la está empujando para un lado. Entonces ella llega al polo sur geográfico en otra posición distinta a la que había llegado antes. Y al final, entre ese subir y bajar, termina dándole la vuelta a la Tierra. Eso es lo que experimenta la partícula. Muy bien, presten mucha atención de aquí en adelante porque vamos ahora a ver ese mismo efecto, pero en las configuraciones toroidales, que ya lo había mencionado de una manera rápida. Voy a enfatizar en dibujar los vectores. Entonces nos vamos a concentrar en primer lugar en dibujar los vectores. Dibujemos gradiente de campo magnético. Como las bobinas aquí están más juntas, aquí están más separadas, ya lo habíamos visto, el gradiente de campo apunta en esta dirección. Entonces, esto que estoy dibujando aquí es el gradiente de campo, que siempre apunta donde el campo magnético es más intenso. En el toroide las bobinas están más juntas en este lado que en este. Ya lo habíamos visto. Ahora observen que el campo magnético está entrando en este círculo. Entonces, si intento dibujar el campo magnético, aquí más bien sería, lo dibujo como una X. Lo que le vería es la cola.
y eso sería el campo magnético. Entonces, si usted hace B cruz gradiente de campo, hágalo con su mano derecha, apunte los dedos hacia adentro del monitor en la dirección de B y luego desplácelo hacia gradiente de B, le queda el dedo gordo para arriba. Entonces, voy a ponerlo, bueno, voy a ponerlo en rojo, no pasa nada. No, en otro color mejor. Vamos a ver, naranja. Entonces tendríamos que las partículas positivas se irían para arriba, pero vemos que la fórmula depende de la carga de la partícula. Si es una carga negativa, la velocidad sería opuesta. Entonces podemos ver que los electrones se irían para abajo, consecuencia de la deriva de gradiente de campo. Tendríamos los iones yéndose para arriba y los electrones yéndose para abajo. Ahora, la línea de campo también es curva. Y entonces eso lleva a que tengamos un efecto de deriva de curvatura. Y para saber esa dirección necesitamos dibujar el vector radio de curvatura y el vector campo. Entonces, vamos a dibujar, vamos a ver, pongámoslo en azul, dibujamos el vector radio de curvatura que va del centro del círculo donde se forma el toroide al punto de interés. Entonces ahí tendríamos radio de curvatura. Y necesitamos la dirección de B, pero ya sabemos que B va hacia adentro del círculo. Entonces, de nuevo, si usted apunta sus dedos para obtener este producto vectorial, sería radio de curvatura A desplazado hacia B, que va para adentro, y el dedo gordo le queda para arriba de nuevo. Eso quiere decir que la deriva de curvatura para cargas positivas da un efecto hacia arriba, y como depende de la carga, cualquier carga negativa daría una deriva opuesta a la naranja, que iría hacia abajo. Eso nos demuestra lo que ya sabíamos, que tanto la deriva de gradiente como la deriva de curvatura siempre apuntan en la misma dirección, sea para las cargas positivas o sea para las cargas negativas. Y eso nos había llevado a sumar las dos, porque ambas son dependientes del producto vectorial radio curvatura campo magnético. Muy bien, entonces, siendo así, lo que vamos a ver es lo que dijimos: los iones se van para arriba, los electrones se van para abajo, consecuencia de que la línea de campo sea curva y exista un gradiente de campo. Al separarse las cargas, los iones irse para arriba y los electrones para abajo, se genera un campo eléctrico. Y entonces nosotros recordamos que si aparece un campo eléctrico, vamos a tener la deriva E cruz B. Recuerden ustedes que aquí en el dibujo el campo magnético va hacia dentro, como una X. Entonces, si usted utiliza su mano derecha, pone sus dedos en la dirección del campo eléctrico y lo mueve hacia adentro, hacia el campo magnético, le queda el dedo gordo apuntando para allá. Lo cual quiere decir que la partícula va a ser empujada para acá. Entonces vean qué interesante, porque los iones se van para arriba, pero a la vez son empujados para el lado. Los electrones se van para abajo, pero a la vez son empujados para el lado. Entonces esto definitivamente no nos va a atrapar las partículas. No nos va a servir para atrapar las partículas como tal. Muy bien, entonces, ¿qué tenemos que hacer para verdaderamente atrapar las partículas?
Bueno, necesitamos, y esa es la opción, una de las opciones que usan lo que llamamos los tokamak, circular una corriente dentro del plasma. Además de eso, poner bobinas planas alrededor del toroide para que me generen un campo toroidal. Voy a seguir insistiendo en estas ideas, ¿verdad? Pero con bobinas externas yo tengo un campo toroidal y haciendo circular dentro del plasma una corriente, tengo un campo poloidal. Si usted recuerda sus cursos de electromagnetismo, si aquí le estoy diciendo que la corriente viene hacia afuera del monitor, apunte su dedo hacia el dedo gordo, hacia afuera del monitor, y los dedos curvos le dicen hacia dónde se induce el campo. Entonces puede corroborar que alrededor de esa corriente se genera un campo poloidal. Es ese campo en el ángulo poloidal. Entonces tenemos dos campos, el campo toroidal que se genera en círculos concéntricos alrededor del toroide y el campo poloidal. En el caso anterior que vimos, solo teníamos campo toroidal, nada más campo toroidal. Ahora estamos agregándole al campo toroidal, le estamos agregando un campo poloidal. La suma de esos dos campos da el campo neto. Y resulta que como uno apunta en la dirección toroidal y otro en la dirección poloidal, la suma de los dos da una línea de campo representada aquí que se retuerce alrededor del toroide. Y es gracias a eso que se cancelan las derivas, la deriva de curvatura, la deriva de gradiente y la deriva de cruz B son canceladas y entonces las partículas quedan atrapadas. Y eso lo podríamos ver en la siguiente animación, donde amarillo representa el campo toroidal. Sería esa línea de campo de un círculo concéntrico, que es el caso que ya analizamos que no serviría. Si solo usamos campo toroidal, las partículas se van a ir, los positivas para arriba, las negativas para abajo y además van a ser empujadas hacia el lado. Eso en el caso de que la línea de campo hiciera círculos concéntricos, como es el amarillo. Pero cuando nosotros le agregamos un campo poloidal al campo toroidal, lo que tenemos es que la línea de campo se retuerce de esta manera. Entonces, esta A que están viendo es el vector aceleración. Vean cómo el vector aceleración va dando vueltas. Eso hace que las derivas justamente se cancelen y la partícula queda completamente atrapada. Gracias a que la línea de campo neta se retuerce alrededor del toro. Entonces esa es la forma de confinar magnéticamente en una configuración toroidal. Necesitamos definitivamente que la línea de campo se retuerza alrededor del toro. Si no se retuerce, las derivas no se cancelan. Ese grado de retorcimiento, ustedes aquí pueden ver la dona y esta línea roja que representa la línea de campo. Entonces vean cómo la línea de campo va envolviendo la superficie del toro, pero hay momentos donde se mete dentro del toro y luego vuelve a salir y luego sale de nuevo y entra de nuevo, etc. Entonces las líneas de campo hacen eso, se retuercen alrededor del toro para cancelar las derivas. ¿Qué tan retorcidas estén? El grado de retorcimiento, es decir, qué tantas vueltas le dan al toro, es lo que se conoce como transformada rotacional. Transformada rotacional es qué tan retorcidas están esas líneas. Entonces hoy en día existe todo un tema de investigación de qué puede ser mejor, una máquina de confinamiento magnético que tenga las líneas de campo muy retorcidas
es decir, alta transformada rotacional, o que tenga las líneas de campo poco retorcidas, aproximadas, digamos, a un círculo concéntrico, un poquito menos retorcidas. Entonces ahí hay todo un tema, porque cada configuración tiene sus ventajas y sus desventajas, que aquí el tiempo no nos alcanzaría para analizar eso, pero que sepan ustedes que se exploran configuraciones magnéticas donde las líneas de campo estén muy retorcidas y otras donde las líneas de campo estén poco retorcidas. Tal vez para explicarlo de una forma simple, esto llevaría más tiempo. La partícula saliendo de este punto, voy a representarlo aquí. La partícula sale de este punto, se va por aquí, luego sale y llega aquí. Ya volvió al, digamos, a la rebanada donde salió. Se va de nuevo y vuelve a pasar por aquí. Cada vuelta que da la llamamos vuelta toroidal. Mientras que cuando la partícula ha dado tantas vueltas que ya su trayectoria vuelve a pasar por el mismo punto donde llegó, decimos que se completó una vuelta poloidal. Entonces, si uno quiere cuantificar el grado de retorcimiento, lo que hace es dividir cuántas vueltas poloidales se dan por cada vuelta toroidal. Eso es una manera de cuantificar el grado de retorcimiento. Aquí por un tema de tiempo no vamos a profundizar en eso, pero que sepan ustedes que el grado de retorcimiento es todo un tema de investigación, ¿verdad? No necesariamente retorcerlas mucho lleva a un buen confinamiento y también no necesariamente retorcerlas poco, pues implica que voy a tener un buen confinamiento. Eso aparecen ahí más factores en esa parte. Cuando nosotros ya las líneas de campo dan tantas vueltas y siempre cerradas, forman estas superficies, que en este caso idealizado son círculos, pero pueden tener formas diferentes, como esta que está aquí. Esto es una rebanada de ese toroide para una configuración específica que lleva a que la rebanada tenga esta forma. Estas capas que se ven aquí se les llama mapas de Poincaré y corresponden a las superficies magnéticas. Son superficies por donde pasan las líneas de campo cerradas y el plasma va a seguir las líneas de campo. Entonces el plasma va a estar contenido en estas superficies magnéticas. Diríamos entonces que esto es una rebanada del plasma para una configuración específica. En el caso del Accelerator de Costa Rica 1, que ustedes lo pueden ver aquí, en azul está la forma de las bobinas, en gris la cámara de vacío. Aquí abajo podemos ver en negro las bobinas y en rosado la forma del plasma en 3 dimensiones. Si nosotros viéramos el toroide desde arriba, voy a dibujar aquí. Si estuviéramos aquí, viéndolo desde arriba, lo que vamos a ver es esto que está aquí. O sea, vean la forma que tiene el plasma. No es simétrico, va cambiando con la posición. El dispositivo, ya la cámara de vacío vista desde arriba, la pueden observar aquí también. Y podemos ver que las bobinas dentro de la región del toroide están mucho más juntas. Si seguimos viendo el Accelerator, esto que está entre rojo y azul es la forma del plasma que les mostré aquí. Observen. Y estas rayas es la cámara de vacío como tal. Aquí tenemos otra vista. Dentro está el plasma, donde las partículas van dando vueltas y estas líneas azules representan la cámara de vacío. Aquí vemos un corte
esto que vemos aquí, este corte, es lo que yo antes les dije, superficies magnéticas o los mapas de Poincaré. Aquí en este corte vemos la forma que tiene el plasma. En este caso, el Stellarator SCR1 se dice que es de periodo 2. Entonces, cuando es de periodo 2, la misma forma se repite en dos posiciones diferentes. En este caso, en esta posición y en esta. Entonces, tomando una rebanada de este plasma en una posición determinada, esta específicamente es en el ángulo toroidal 0. Vemos los mapas de Poincaré, vemos las superficies magnéticas. Esto es una rebanada del plasma del Stellarator que está en el Tecnológico de Costa Rica. Si nosotros ya quisiéramos ver las partículas pasando por esa rebanada de superficies magnéticas, sería algo así. Observen. Entonces vienen las partículas y pasan por esa rebanada. Lo que yo estoy haciendo es tomando una rebanada de por dónde pasan las partículas cargadas. Si ven con cuidado, estas rayitas de acá es el movimiento de hélice de las partículas. Entonces, en las partículas vienen haciendo un movimiento helicoidal y se vienen acercando a esta posición, que es donde yo veo la forma que tiene el plasma. De nuevo, observen, esta es la rebanada y esto es donde las partículas pasan por esa rebanada. Eso se puede medir experimentalmente. Existe un método, por un tema de tiempo no voy a entrar en detalles, pero observen la forma que se está dando aquí y es la forma que tendría el plasma como tal. Muy bien. Ahora vamos a ver este video con cuidado. Necesito, por favor, que presten la máxima atención. Concéntrense, lo voy a poner varias veces. De primero, concéntrense en esta parte. Ya luego les voy a pedir que se concentren en otras partes. Tenemos el toroide. Observen la partícula dando vueltas. A eso lo llamamos partícula pasante porque logra dar vueltas completas en el toroide. Cuando una partícula logra dar vueltas completas se le llama pasante. Pero existen otras partículas donde ellas no van a poder completar una vuelta entera. Entonces se dice que cuando una partícula, observen, esa ya se devolvió, cuando una partícula no da la vuelta entera, se le llama partícula atrapada. Ella quedó atrapada, no logró dar una vuelta entera. Entonces tenemos las partículas pasantes, que son las que le dan la vuelta entera al toroide, y las partículas atrapadas, que son las que rebotan y rebotan y rebotan. Ahora les voy a pedir que se fijen aquí. Esto es una rebanada del plasma. Tenemos la partícula pasante. Aquí se sigue en el corte la trayectoria. Vemos que forma casi un óvalo, ¿verdad? Pero vean, cuando la partícula quede atrapada, van a ver que esta forma cambia. Ahorita la partícula va a quedar atrapada, que era cuando se devolvía. Ven, ahora se devuelve y en esta sección de corte forma como una especie de banana, como la forma de un banano. De hecho, así se le llama, órbita banana. Pero esto que tenemos aquí es un corte del plasma, es lo que yo antes les decía como mapa de Poincaré, superficies magnéticas. Presten atención aquí de nuevo porque esto pasa muy rápido. Cuando la partícula es pasante, forma ese óvalo blanco cuando es pasante. Y esto como un todo es la forma del plasma. Pero ya ahorita cuando la partícula quede atrapada, cuando se devuelva,
Entonces vamos a ver cómo ese óvalo cambia a otra forma, como una especie de banana. Y a eso se le conoce como órbita banana. Entonces podemos tener partículas pasantes, que son las que dan la vuelta entera al toroide, o las partículas atrapadas, que son las que quedan rebotando, como lo estamos observando. Entonces, observen, este círculo grande es la forma de la cámara de vacío y este círculo es lo que antes nos representaba el óvalo de la partícula pasante. Voy a dibujar aquí. Aquí tengo bobinas, bobina, y aquí tengo espacio vacío. Entonces la partícula lo que va a hacer es una ruta algo así. Y si logra dar la vuelta entera, es partícula pasante. Tendría una partícula pasante. Pero yo puedo tener una partícula que vaya siguiendo la línea de campo y luego más bien se devuelve. Se devuelve y se devuelve de nuevo. Entonces a eso yo le llamo partícula atrapada. Aquí tenemos entonces representada la pasante y la partícula atrapada que forma una órbita de banana con un cierto ancho, que llamamos ancho de la órbita de banana. Si lo viéramos en 3 dimensiones sería algo así. Observen, una partícula atrapada haría un movimiento como este. Y si hacemos el corte de sección transversal, veríamos una especie de forma de banano con un determinado ancho. Ese ancho lo llamamos delta R. ¿De qué depende ese ancho? Bueno, depende del radio del Larmor, depende del campo toroidal, depende del campo poloidal, depende de lo que se conoce como radio de máquina, que es la distancia del centro de la dona al centro del plasma y depende del radio del plasma, que lo podemos representar aquí, digamos, para representarlo de alguna manera, del radio del plasma. Entonces, de todo eso va a depender. Si el ancho de esta banana es muy grande, el confinamiento es muy malo. Si el ancho de esta banana es pequeña, el confinamiento es bueno. Entonces, si intentáramos visualizar esto en un dispositivo para fusión, veríamos algo así. Veríamos partículas que dan vueltas completas a la dona y otras que vienen y de pronto se devuelven, que son las atrapadas. Y otras que definitivamente se nos van a ir. Se van a escapar tanto que los vamos a perder. Entonces esto sería más o menos lo que veríamos. Por eso entonces necesitamos 2 componentes de campo. La de círculo concéntrico, que es el campo toroidal, y la de rebanada de sección, que es el campo poloidal. La suma de la celeste y la verde nos da la línea de campo que se retuerce alrededor de la dona, que nos permite cancelar las derivas. Y el plasma lo que hace es seguir esas líneas de campo, él lo sigue completamente. Entonces, el principio de retorcer la línea de campo lo utilizan los dispositivos tokamak y lo utilizan los dispositivos Stereo-Rator. En el caso del tokamak, genera el campo toroidal a través de sus bobinas
toroidales, que son estas, generan un campo en el toroide y luego se induce, ya vamos a ver cómo, una corriente en el plasma. Dentro del plasma se induce una corriente que genera una componente poloidal. Y entonces eso genera la línea de campo retorcida. En el caso del steralator, no necesita que pase una corriente dentro del plasma porque las bobinas se le cambian la forma para que la línea de campo ya quede retorcida. Gracias a que lo que se deforma es las bobinas como tal. Entonces ya el campo magnético creado ya tiene el campo retorcido, por decirlo así. Volviendo entonces al concepto del tokamak, veríamos aquí las bobinas toroidales generando el campo toroidal representado por estas líneas negras y la corriente que pasa por el plasma generaría estos anillos imaginarios que sería el campo poloidal. La suma del campo toroidal y el campo poloidal hace que la línea de campo se retuerza y tenemos la partícula atrapada. Ahora, si usted se está preguntando cómo se genera esa corriente en el plasma, lo que tiene el tokamak es en el centro tiene un solenoide que genera un campo que cambia en el tiempo. Aquí se generan líneas de campo magnético en esta dirección que cambian en el tiempo. Entonces, si nos acordamos de la relación de Faraday, si yo tengo un campo cambiando en el tiempo, me induce un campo eléctrico. Pues resulta que en esta situación, ese campo eléctrico que aparece termina apuntando en esta dirección. Entonces, la corriente eléctrica se va a dar una corriente eléctrica producto de la existencia de ese campo eléctrico. Entonces, el campo eléctrico inducido en rojo da origen a un movimiento de cargas en la misma dirección del campo eléctrico. Y eso es la corriente. Entonces, gracias a que el campo magnético cambia respecto al tiempo en este solenoide central, se induce ese campo eléctrico que genera una corriente en esa dirección toroidal. Y al pasar esa corriente en la dirección toroidal, se induce un campo poloidal, que es el que sumado al toroidal nos retuerce las líneas. Ese es el principio del tokamak, para que lo tengan presente. Y entonces lo que vamos a ver finalmente es esto. El campo poloidal que se genera por pasar esa alta corriente que indujo el solenoide central se suma al campo magnético toroidal, dándonos ya la línea de campo neta, que es una línea que se retuerce. Y eso nos garantiza confinar completamente el plasma.